Señores, saludos y bienvenidos a un episodio más de Hablemos un Tanto. Hoy tenemos con nosotros a mi hermano Tomás Francisco, que nos estará hablando sobre lo que es la fe en el fruto del Espíritu. Mi hermano, bienvenido. Muchas gracias, Edward, por la invitación. Es un honor y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de compartir por este medio, pues, este tema tan importante que Así es es. la fe. Bueno, señores, pues antes de iniciar, yo tengo como de costumbre, Tomás, decir al público quién está detrás del micrófono, con quién estamos hablando. No sé si quieres hablar un poquito sobre ti, quién tú eres, cómo has tocado Dios a tu vida. Algo bien breve. Bueno, yo desde pequeño, yo soy fruto de escuela bíblica. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo creo que la palabra es clara cuando nos dice que debemos instruir a los niños en el camino del Señor y ya luego que fuere viejo, pues uno se va a acordar. Obviamente ya en mi juventud yo pude entregarle mi vida a Cristo y ya hoy en día sirvo en mi iglesia Sí. como maestro y también como pastor a prueba, le llaman en mi iglesia. O sea que estamos ahí ya hace unos eh, 10 años más o menos. Qué bueno, También qué tengo un bueno. canal, ¿verdad? Que se llama Eh, Volviendo al Principio, que pueden buscarme ahí en YouTube también, donde eso, compartimos diferentes temas de la palabra. eso te iba a preguntar que me habías mencionado, incluso te sigo por el canal, volviendo al principio bíblico que se llama, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Bueno, señores, las personas que nos escuchan, pues estamos dándole también seguimiento para que, bueno, o abriéndoles paso para que también sigan a mi hermano Tomás. Tomás, estamos hablando de lo que es el fruto. Sabe que el fruto del Espíritu tiene muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que vamos a tocar hoy, o que vas a dirigirnos hoy, es el aspecto de la fe en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una de Ujú. las marcas donde el Señor nos muestra cómo vamos a conocer a alguien que verdaderamente busca al Señor. Entonces, este tema de la fe es bastante Ujú. importante y una definición que podríamos decir eh, se encuentra en la misma Biblia y está en Hebreos 11.1, que yo creo que muchos lo conocen, esa definición, donde habla en Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es un verso que es muy bien interpretado y también muy mal interpretado en cuanto a la fe, pero así vamos a ver cómo tocamos un poquito Y, sobre fa- ella. y- y famoso. Sí, muy famoso, muy famoso. Yo creo que todo el que nos está escuchando eh, en este momento ha escuchado sobre eso, sobre la fe, y muchos tienen una definición propia de, mira, la fe, creer o creer en Ujú. Dios, si nos estamos dirigiendo directamente a Él. Pero algo muy importante que debemos saber es cómo nosotros conseguimos esa fe, cómo nosotros podemos obtener esa fe. Porque muchos dicen, yo creo, pero ¿realmente hay fe en nosotros? ¿O realmente cómo yo alimento esa fe? Por eso es que, Esa fe. sí, por eso es que Romanos en su capítulo 10 verso 17 es bastante claro de cómo nosotros podemos alimentar esa fe o cómo nosotros podemos conseguir esa fe. Romanos 10:17 nos Ujú. dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay una conexión indudablemente entre la palabra de Dios y la fe. Ahora, yo profeso fe a Cristo, a Dios, tú también. El que nos escucha probablemente Ujú. también tenga esa fe. Entonces, tú quieres alimentar esa fe realmente, Esa tú fe. quieres creer verdaderamente, tienes que alimentarla a través de la palabra de Dios. Eso es vital. Y yo creo que algo que hoy en día nos descuidamos bastante en la lectura de la palabra de Dios, y eso es vital para nosotros alimentar nuestra fe. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra de Dios encuentra un sinnúmero de promesas, ejemplos y situaciones que nos sirven hoy, al día de hoy. O sea, podemos mencionar, por ejemplo, los héroes de la fe.
¿Cómo no mencionar, por ejemplo, a Abraham, iniciando con Abraham? Que Abraham en ningún momento, por eso yo digo que como iniciamos definiendo la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hoy en día hay una rama del evangelio, una rama de la iglesia que le reclama a Dios, o sea, entiende que Dios tiene que hacer las cosas ya, simplemente porque yo lo digo, porque yo lo decreto, y realmente la Biblia no respalda eso. Si vemos, por ejemplo, a Abraham, cuando se le pidió entregar su hijo, él no dijo, Señor, yo voy a orar para que... No, no, no. Hágase tu voluntad, voy a proceder. Hasta que el mismo Señor fue que lo detuvo. Moisés clamó varias veces a Dios para que le dejara entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo que no. Oye, no. Simplemente se la dejó ver de lejos la tierra prometida. De lejos. Entonces, esa especie de fe o esa vertiente de tú reclamarle a Dios, debemos nosotros entender que Dios es un Dios soberano, es un Dios que decide qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Ahora, el poder que tiene la oración a través de la fe ya es diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que creer, ¿verdad? Y tienes que pedir creyendo de que Dios va a obrar. Pero también tenemos que tener pendiente que Él va a obrar o puede contestar también negativamente. O sea, nosotros tenemos que tener pendiente eso. Y cuando nosotros tenemos eso pendiente es por una razón sencilla. ¿Cuál es la razón? Que nosotros estudiamos la palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra, podemos entender esos ejemplos que nos nutren a nosotros para nosotros poder incluso compartir esas buenas nuevas con otros. Entonces, eso es bastante importante. Mira lo que dice Hebreos 11:13, más adelante de lo que leímos. Y es un verso que a veces no se toma en cuenta. Por ejemplo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oigan, entonces, se supone que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que estar convencido de que Dios va a obrar, pero muchos de esos profetas y hombres de Dios murieron sin haber recibido lo prometido. Oigan, qué fe. Entonces, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, que ellos estaban conscientes de que probablemente Dios le iba a permitir verlo, como Moisés, pero probablemente no. Entonces, nosotros debemos estar preparados en ese tipo de escenario y lo conseguimos es a través de la palabra. Esa fortaleza en los tiempos difíciles, cuando vemos a Pablo, que dice, quítame este aguijón de mí, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. ¿Tú me entiendes? O sea, Pablo está presentando una lucha y el Señor lo que le dice, oye, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eso es importantísimo conocerlo porque lo conocemos es a través de la palabra de Dios y eso fortalece nuestra fe. No simplemente porque no recibamos algo o en su momento entendemos que el Señor no nos está escuchando, Él nos está escuchando y Él va a obrar de acuerdo a su tiempo y voluntad. Entonces, eso debemos tenerlo pendiente en cuanto a la fe. Y hoy en día eso es una herramienta vital. Una herramienta vital porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y como la fe es parte de esos frutos del Espíritu, nosotros debemos estar conscientes de que eso es parte de lo que las personas que verdaderamente aman a Dios y buscan a Dios realmente, van a tener ese fruto del Espíritu, porque en los postreros días se van a levantar hombres que se supone que son cristianos, que se supone que están hablando doctrinas bíblicas, y en realidad no lo es. Y la manera de nosotros saberlo es nosotros escudriñando las Escrituras. Y cuando escudriñamos las Escrituras, a su vez nuestra fe, ¿verdad?, se va alimentando y vamos a tener la fe que realmente necesitamos. En la Biblia existen muchas personas. Por ejemplo, yo estaba leyendo la historia de Job. Job tiene una fe. ¿Van a hablar de eso? Fíjate, Edward, Job, yo lo tenía aquí porque Job en su situación, tú ves que la historia comienza cuando Satanás estaba rodeando la tierra, ve que Job era un hombre
próspero, un Sí, hombre que servía a Dios, y Satanás, bueno, te voy a hablar aplatanadamente. Ajá, cuando fue donde Dios. Ajá, sí, sí, entonces a Job te adora y te alaba porque tú lo bendices, tú lo tienes a él ahí arriba. Ah, quítale todo, a ver. Entonces claro. Dios le dio el permiso a Satanás para que no tocara su vida, pero que le quitara todo. Y el ejemplo que vemos es Ujú. que él nunca culpó a Dios de lo sucedido y nunca le reclamó a Dios, mira, yo soy un hombre fiel, ¿cómo tú me vas? Y orando a Dios, no, ni reclamando nada, simplemente Dios quitó y Dios dio que sea el nombre del Señor bendito. Oye, eso no cabe en una cabeza humana, Amén. lo que Job hizo, eso no cabe por ningún lado. No, Y eso es la fe que tenía no. Job en quien había creído. Por eso vemos como Dios le bendijo ya luego en gran manera eh, por su fe y por su espera. Como mencionaste al principio del podcast, me dijiste que la fe es la certeza de lo que, ¿verdad? Entonces espera. Y mira qué prueba tan grande tuvo Job. Incluso la Sí. compañera de vida, su esposa, dijo, maldice, o sea, Uh maldice tu -huh. Dios y muérete. Incluso sus amigos dijo, algo habría de Uh hacer -huh. tú hecho mal para que tengas tantos castigos y tantas cosas. Pero esa fe fue, wow, Y que una tremenda. ¿Verdad enseñanza que hoy sí? en día, tú sabes que hay un evangelio a veces diferente, como que el hombre de Dios no puede pasar por dificultades, por incluso hasta pobreza, pero hay una situación difícil que Sí. él pasó, que hasta los mismos amigos, tú mismo lo dijiste, y la misma Biblia que dice, lo abandonaron, su propia esposa lo Ujú, abandonó y le dijo, maldice a tu Dios, ujú. ¿qué tú haces adorando a ese Sí. Dios? Pero vemos que él se mantuvo fiel en quien había creído, fiel. Eso Fiel. es Wow. una palabra muy cercana a la fe, a la fidelidad a Dios. Eso Sí. es bastante importante. Claro, Fidelidad de claro. Dios. Y fíjate que a veces uno tiene que sufrir las consecuencias, obviamente, de lo que uno hace. Y por eso quiero hacer este paréntesis. En el asunto de reclamarle a Dios con fe, por Sí. ejemplo, hay personas que enseñan, mira, Dios te va a libertar de las deudas o Dios te va a quitar de eso, pero mi hermano, si tú tomaste decisiones dejando a Dios fuera, financieramente hablando, Ujú. y te metiste por, tal vez para que otros te vean y te metiste en muchísimo lío, no esperes que por más fe que tú tengas, el Señor te va a librar Sí. de esas deudas. Obviamente, si hay arrepentimiento en ti, Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas, pero tú vas a pasar un proceso difícil, ¿me entiendes? Muy difícil. Entonces, la gente Claro. cree como que es una fe instantánea, como ven ahora. No, hay un proceso que incluso cuando leemos la palabra vemos estos grandes hombres de Dios que pasaron un proceso. Job pasó un proceso difícil, Proceso. pero se mantuvo creyendo en Dios Ujú. fielmente. Mencionaste algo que me llamó la atención aquí, en este podcast, en este conversatorio, y mencionaste algo que es una realidad. O sea, uno como cristiano asume que las cosas no van a pasar, o sea, porque uno está cristiano, y Claro. las pruebas pasan. O sea, las situaciones pasan y uno piensa, por ejemplo, que no, y uno se cuestiona, por qué pasa si yo tengo fe en Dios y todo lo demás? Entonces, es un buen punto que tocaste ahí. Y cuando uno menciona o hace mención, uno está como un espectador en la vida y dice que los cristianos también, o sea, nosotros no estamos Exacto. exentos de eso. Y es sumamente importante ese Claro, punto. Me gusta mira, el mucho. apóstol Pablo nos invita a nosotros a vivir por fe y no por vista, pero el mismo apóstol Pablo fue uno que dijo, miserable de mí, Ujú. ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, un hombre desesperado, un grito desesperado que ya no Sí. aguantaba porque él quería hacer lo bueno, pero no lo hacía. Pero él sabía muy bien en quién había creído y Ujú, se ujú, mantenía fiel, ¿verdad? ujú, Nunca paró de escribir, de estudiar la palabra y de estar cercano al Señor. Y eso le permitió a él salir a flote. Porque ujú, cuando nosotros no nos alimentamos, no alimentamos esa fe va a menguar. Nuestra creencia va a menguar, o sea, ujú. no vamos a creer, no vamos a ir apartando, apartando y apartando. Y simplemente cuando venimos a abrir los ojos, estamos muy, pero muy lejos de aquel que nos llamó. Señores,
compartan, denle like, suscríbanse al canal. También les pedimos que también nos sigan a mi amigo Tomás Francisco, que su canal en YouTube es Volviendo al Principio Bíblico. O sea que también yo lo sigo y es muy interesante. Así es, síganos ahí, que tomamos o tocamos varios temas interesantísimos que yo sé que serán de gran bendición, y ya vamos a seguir subiendo contenido, ¿verdad? Ya tenemos la laptop y todo, tenemos algunos inconvenientes, claro, pero gracias a Dios todo está solucionado. Entonces seguimos, hermanos, hablando de la fe. Así es, y yo creo que como parte, ¿verdad? Como esto es un conversatorio breve, me gustaría tocar como para darle una conclusión, ¿verdad? A todo esto, es que recordemos verdaderamente la importancia de la fe hoy en día. La fe es bastante importante hoy en día porque es la que nos invita a creer. Y hay una conexión, una conexión con todo. Número uno, con la palabra de Dios. Inmediatamente conectamos con la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice las promesas que tiene Dios para nosotros, las situaciones que pasaron otros por las cuales nosotros podemos aprender, ¿verdad? En esas situaciones difíciles. ¿Ustedes creen que es fácil tener fe en una situación difícil? No, no lo es. Pero cuando vemos nosotros lo que pasó el apóstol Pablo, lo que pasó Moisés, lo que pasó Abraham, lo que pasó Job, lo que pasó David, y si sigo mencionando gente, no vamos a terminar este podcast aquí. O sea, es importantísimo conocerlo, porque de esta manera nosotros podemos alimentar nuestra fe y podemos permanecer firmes, creyendo en aquel que nos llamó. Entonces, la fe juega un papel bastante importante en este tipo de situaciones, porque en esas situaciones difíciles ahí es que tenemos que levantarnos. Y la manera de hacerlo es cuando nosotros estamos nutridos, y la manera de nutrirnos es a través de la palabra. Si nosotros no estamos nutridos, nuestra fe realmente no va a florecer en esos momentos que realmente tiene que hacer. Entonces, exacto, en esos momentos de dificultad no va a florecer. Pero cuando nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? A través de su palabra, va a haber palabra, porque fíjate, en esos momentos difíciles que nosotros elevamos una alabanza, elevamos un clamor, elevamos una palabra, todo eso viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece en ese momento difícil, es porque tú lo leíste, que tú sabes que está ahí en la palabra. Que quien está con nosotros es mayor que quien está en contra de nosotros. Entonces, claro, todo eso lo sabemos a través de la palabra, y la fe se fortalece. Recuerden, amados amigos, amigas y todo el que nos está escuchando, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy en día él está buscando cualquier flaqueza de nuestra parte para darnos donde nos debe de dar, para tumbarnos. Pero debemos recordar lo siguiente, que Cristo está con nosotros, es más poderoso que Él. Así que esa fe que podemos demostrar en esos momentos difíciles, vienen a través de la palabra de Dios. Algo importante, estaba hablando hace poco con un hermano y hablamos de la fe y tocamos el tema que en realidad a veces como no tenemos a veces perdemos como cristianos si no se alimenta todos los días lo que es la oración y fe. A veces le pedimos a Dios más fe y Dios nos envía situaciones o problemas o pruebas donde el cual nosotros tenemos que aumentar la fe a través de esos problemas. O sea, no es que Dios te va a mandar una fe, toma divinamente y te voy a aumentar la fe, sino es situaciones que te mandan para que esa fe se fortalezca a través de Cristo Jesús. Entonces, ese tema es muy importante. Sí, eso que tú dices es válido, porque fíjate que nosotros somos probados como el fuego. Recuerda que, ¿quién es nuestro alfarero? Dios es nuestro alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? Él va formando ese vaso, lo va formando. Nosotros estamos en formación, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando pasamos por el fuego, es para formar una escultura hermosa. Entonces, para llegar ahí hay que pasar por el fuego. Y ninguno de nosotros estamos exentos de que eso pase. Ahora, la manera en que nosotros podemos
luchar en medio de esa dificultad es con Dios de nuestra parte, y es con esa fe, ¿verdad?, alimentada por la palabra y por esa situación difícil, o sea que la vamos a tener. Ujú. Ahora, la manera en que lo vamos a enfrentar es como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir, cualquiera que sea mi situación, he aprendido. O sea que él fue enseñado de cómo vivir, sea en escasez, sea en abundancia, en tribulación, en persecución. Él pudo aprender a vivir en cada etapa de su vida y demostrar la fortaleza de la fe que él tenía. Sumamente válido. Señores, una breve pausa. Señores, compartan, denle like nuevamente, suscríbanse al canal. Estamos todos los martes subiendo información nueva, subiendo episodios nuevos. Síguenos por las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, en TikTok, Facebook, como Hablemos un Tanto. Así que estamos hoy compartiendo este hermoso mensaje, esta enseñanza con mi hermano Tomás Francisco. Espero también que ustedes le lleguen estas palabras, ¿verdad? Estas citas bíblicas que me comparte nuestro hermano. Y bueno, hermano, por último, ¿quieres decir algo? Tal vez algunos de los que nos están escuchando se han alejado un poquito y tal vez la fe no está tan fuerte o fortalecida, que es el momento. Esto no es casualidad, el escuchar este podcast. Esto no fue suerte. Yo creo que Dios está en medio. Y la manera en que nosotros podemos fortalecer nuestra fe es acercándonos a Dios y a su palabra. ¿Dónde podemos encontrar revelación de Dios? Acá en su palabra. Que no es solamente, Edward, y todo lo que nos escuchan, cuentos de hadas que hay aquí. Esto es un libro histórico que realmente a través de la arqueología y de muchísimas pruebas históricas podemos decir confiadamente que no solamente por fe creemos en la Biblia, sino porque hay razones para creer que es la palabra de Dios. Y con esta nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Acércate a Dios confiadamente, que Él te abre las puertas para recibirte y, cómo no, fortalecer tu fe en cualquier situación que tú estés pasando. Yo no la conozco, Edward tampoco la conoce, pero ¿sabes quién la conoce? Dios. Bueno, hermano, muchas gracias de nuestra parte, más que agradecidos por darnos esta oportunidad de compartir contigo estas palabras. Y para mí fue un inmenso placer compartir este espacio. Espero que se repita nuevamente y que algún día, no muy lejano, también me puedas invitar a tu programa, que te sigo. Claro, las puertas están abiertas. Gracias realmente por la invitación. Gracias por escucharnos. Yo espero que sea el Señor abriendo su mente, su corazón para recibir estas palabras. Y no olviden seguir, ¿verdad?, este podcast, Hablemos un Tanto, y en todas las redes sociales, y también nuestro canal de YouTube, Volviendo al Principio Bíblico. Pueden entrar ahí y seguirnos. Bueno, señores, pues muchas gracias por su tiempo. Nos veremos para el próximo martes. Hermano, Dios te bendiga. Gracias a ti también.